Hola a todas y todos, como ya saben, mi nombre es Laila Jorquera Sepúlveda y este es el último capítulo del podcast Lápiz Femenino en el Aula de Arquitectura. Para finalizar, les invito a una interesante conversación con Alejandra Celedón. Alejandra es arquitecta de la Universidad de Chile, investigadora y curadora, máster en The Bartlett UCL y doctora de la Architectural Association con la tesis Retórica de la planta. Fue curadora del pabellón chileno Stadium, a building that renders the image of a city, en la 16ª Bienal de Venecia en 2018 y co-curadora junto a Nicolás Stutzin y Javier Correa de la muestra The Plot en la Bienal de Chicago en 2019. Ha dictado conferencias en The Verlace, The Architectural Association, Berkeley, Harvard, Navarra, Torcuato Di Tella, Pontificia Universidad Católica de Lima y Universidad de Costa Rica. En 2019 cofunda Ciudades de Octubre, un colectivo de arquitectos y arquitectas que investiga y narra historias sobre la historia urbana reciente de Chile. Actualmente es investigadora responsable del proyecto Fondesit Microcosmos, los interiores de la ciudad como archivo de su esfera pública, y del Fondar de Investigación La Ciudad de las Fábricas. Desde 2020 es jefa del programa de Magíster en Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile y a partir de noviembre comenzará a ejercer como decana de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales. Bueno, Alejandra, muchas gracias por aceptar la invitación a este nuevo formato y felicitarte también por tu nuevo cargo de decana en la Universidad Diego Portales. Muchas gracias, Laila. Nuevos desafíos. Así es. Bueno, lo primero, tú estudiaste a comienzos de los 2000 en la Universidad de Chile. ¿Tuviste la oportunidad de tener alguna profesora de taller o en los talleres paralelos? ¿Había alguna profesora que en el fondo quizás para ti después con los años se ha convertido en alguna referente o alguna que tuvo la oportunidad de ser tu mentora también? Ujú. Me encanta que digas que fue los primeros años de los 2000, pero la verdad es que son los finales de los 90, porque salgo el 2003, pero entro en 97, o sea, está justo ahí en el cambio de siglo. Y tuve algunas profesoras de taller, pocas, y eran las menos, y yo creo que todavía se mantiene al menos en la Chile un poco así, o me suenan mucho más talleres como guiados por profesores hombres, pero estaba la Marcela Pisi en primer año, que era el único taller de un pool de otros 5 o 6, quien después fue decana, entiendo, de esa facultad hace poco tiempo, y también estaba Isabel Tuca. Que también estaba en segundo año. En los primeros años estaban estas profesoras y después la verdad es que hacia arriba desaparecían. Entonces estaban como en estos primeros años en la llegada, un poco cuando uno era muy, muy, muy más joven, pero las referencias se perdían hacia el final de la carrera, no habían título, no habían y después, claro, urbanismo, que no es lo mismo que taller, ¿no es cierto? Pero estaba la Viviana Fernández en mi tiempo, como figuras como que se volvieron referentes, que uno miraba como, ¿no es cierto?, con ojos de que quería hacer cosas similares. Pero taller, claro, tendían a desaparecer hacia el final. Oye, ¿y qué te motivó a entrar a la docencia? Porque en tu caso ya eres doctora y llevas un recorrido como bien interesante en varias universidades y no solo en Chile, sino que también, si no me equivoco, en Costa Rica tuviste la oportunidad. Entonces, ¿cómo fue ese ingreso a la docencia? A ver, sí, Costa Rica es bastante menor, como otras, no menor porque sea Costa Rica, pero de estas como estadías visitantes que he tenido otras del mismo alcance, como de ir una semana y hacer un taller extendido, un workshop, que es muy, muy interesante. Pero yo creo que supe tempranamente que me interesaba la academia. También por estas referencias, no todas femeninas, debo decirlo, pero estando en la universidad sabía que quería seguir estudiando inmediatamente, no pude hacerlo y tuve que trabajar unos años, ahorrar, postular para recién irme, pero ya había hecho ayudantías en la universidad, no tanto en taller como de nuevo en cursos de urbanismo, que fue donde tuve el espacio, pero siempre lo intuí que era un lugar que quería ocupar. Cuando uno veía, iba a las charlas, a los conversatorios, era un mundo del que quería seguir siendo parte. Trabajé esos primeros 3 años en diseño aquí en Chile, también con un profesor de la universidad, y si bien aprendí muchísimo, y también en Londres tuve la oportunidad de trabajar otros 3 años en una oficina de diseño y de diseño urbano también.
siempre quería seguir haciéndome preguntas. Me pasaba que en las oficinas de práctica de diseño había que dar soluciones muy rápidamente y no llegar hasta el final de las cosas y la universidad permitía eso. Oye, ¿y qué cursos son los que fuiste ayudante en urbanismo? ¿Con qué profesores? Ernesto Calderón, Ya, un clásico hacia de el la final de FAO. la FAU, 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 FAU. No Sí, alcancé a hacer mucho más acá antes de irme. Apenas salí, creo que hice alguna ayudantía como en representación, en dibujo, ¿ya? eh, en la UDLA de otra era. Eh, y luego, claro, creo que seguí haciendo clases como ayudantía en la Chile hasta que el trabajo ya me empezó a requerir dedicarme a tiempo completo y dejo las ayudantías y me voy a estudiar afuera y nunca más hice ayudantía, ya que al volver ya de 30 y tantos años de Y con edad magíster. y doctorado, que ahí es que cuando vuelvo hago primero clases en la Diego Portales, recién mi primer curso, igual teórico, sobre el tema doctoral, recién, pero en el fondo ya hay un vacío de unos 10 años Mm. donde no hice clases, donde o estudiaba el magíster o después trabajé en oficina de nuevo o estudié el doctorado, que sí hice como parte del doctorado. Ayudantía y clases en la Architectural Association allá, que era como casi parte de lo que se esperaba dentro de los estudios doctorales, que uno también se probara y probara lo que era hacer clases. Sí. Oye, y dentro de toda esa como vuelta que diste entre, bueno, Santiago, específicamente la FAO, después la UTLA, la de Ujú. Portales, la arquitectural, ¿cuál crees que son como los temas de interés o tu sello que de alguna forma le has ido como entregando a tus cursos? Más allá de talleres específicos, sino que a los cursos donde tú crees que ya hay ciertas temáticas o esas preguntas que tú me comentas, que empiezas como a Sigue hacerlas en los persiguiendo. talleres. Sí, yo creo que, y hay más instituciones, ¿ah? También trabajé en la San Sebastián después, también en Sí, la ahí Chile como fuiste directora profesora. de la escuela de posgrado, ¿no? Sí, sí. Unos 2, 3 años en la llegada a Chile entre hacer clases más picoteadas, ¿no es cierto? En la San Sebastián primero, en la de Portales, pero también como profesora visitante en la Chile, también es un curso en la UC, y en esa búsqueda sí me instalo un tiempo en la San Sebastián. Después entro a la UC, que es lo que había estado haciendo los últimos 8 años, y vuelvo a partir a otra nueva. Y al final lo bonito de estos tantos saltos, ¿no es cierto? Que tampoco son tan ágiles, o sea, ya llevo 8 años en la UCE, estuve 4 años en la Chile y así, cada institución requirió tiempo. También en Londres estuve en UCL y en la Architectural Association, que también es como la universidad pública y esta otra cosa más privada y chiquitita. Es como la búsqueda por respuestas y por eso mismo mi camino no es muy enfocado. Yo voy a hacer un magíster en estudios urbanos, como por esta inquietud por la ciudad que ya venía desde la FAU, pero después el doctorado en historia y teoría de la arquitectura, pero mi tesis es sobre la planta, que es sobre el dibujo, que finalmente la palabra dibujo viene de la palabra italiana diseño y la tesis tiene el dibujo y el diseño al centro, lo que me hace fácilmente, ¿no es cierto?, caer también en intereses en el ámbito del taller. Y desde que llego a Chile y de esas primeras pasadas, en la Chile hice taller 3 veces y después en la UC lo que más hice fue taller, taller de magíster, pero taller y al fin y al cabo. ¿Y cuáles son esas temáticas? Diría yo, siempre la tensión entre la arquitectura y la ciudad y por eso este salto tan entre el urbanismo o estudios que tengan que ver con la ciudad o estudios urbanos y la escala de la arquitectura más pequeña y cuál es ese vínculo, cómo se construye, cómo se ha construido. Y la tesis doctoral hizo un poco eso. eh, es un estudio casi o al mirar los diferentes dibujos en planta de edificios, cómo uno puede contar una historia de la arquitectura moderna, pero de su relación con la ciudad y cómo entonces ciertos dibujos y ciertos edificios y sus dibujos en plantas empiezan a dar cuenta de cómo la disciplina tiene que extender sus límites y empezar a hacerse cargo de problemas que le exceden a su escala, como administración de poblaciones en los centros urbanos, como
como también instituciones complejas donde hay que separar, dividir cuerpos, administrarlos, etcétera. Y esa es una obsesión, yo creo, o una obstinación con el dibujo, con el redibujo, con la planta en arquitectura como este instrumento activo que encarna ideologías políticas, que administra vidas, que administra territorios. Y al final esas obsesiones, obstinaciones, por ahí como decía Aldo Rossi, son el primer anticipo de teoría, ciertas cosas que independiente del material que uno tenga al frente, siempre retornan. Independiente de lo que te pongan al frente, uno ve eso. Y quizás es esa, pensar los edificios como proyectos políticos, como proyectos sociales, y la arquitectura como una misma cosa con la ciudad, con lo público y con su historia. Entonces, yo creo que esas obsesiones me han hecho ir cambiando incluso profesionalmente de carrera, del urbanismo al diseño, del diseño a la historia, porque las respuestas no las encuentro. Y si bien eso tiene alcances diferentes y los talleres que he enseñado, los cursos, a veces tienen temáticas que aparentemente son bastante distintas, yo creo que eso sí las une. Y hay ciertos proyectos de repente después de varios años que uno dice aquí se condensan. Varias de esas ideas que uno estaba testeando, ensayando, probando en distintos formatos, no solo en la sala de clases, sino que la academia también tiene como más formato. Y claro, yo creo que los proyectos que uno tiene favoritos, como es porque de repente vuelven a tejer estos intereses que a veces suenan más dispersos y vuelven a concentrarse. Así por dar un ejemplo, em, yo había estado enseñando, por ejemplo, taller de investigación, que si bien es taller como formato, porque es colectivo, porque es horizontal la forma de producir el conocimiento, no es una cátedra donde se entregue jerárquicamente un conocimiento cerrado, eran talleres de investigación, no de diseño, donde estábamos investigando políticas de vivienda durante los 80 en Chile, a través de recortes de prensa, de otros informes de Eso en el magíster gobierno, de la UC. pero no en el magíster, en pregrado, Han y era pregrado taller. ya. ¿Y qué nivel? Claro, tercer año, Ya. tercer año. Fueron años favoritos, es como de los estudiantes que aún conservo cerca, vienen como a este taller siempre porque es muy marcador, porque son muy jóvenes, creo yo. Y eso, por ejemplo, en el proyecto de Venecia en el estadio, era sobre esas políticas, pero era una planta de arquitectura lo que gatillaba la historia que tenía que ser contada, entonces había representación, habían políticas urbanas, era un edificio, entonces de repente hay ciertos proyectos que de repente vuelven a cuajar intereses dispersos, porque uno dice, ¿qué tiene que ver la planta en arquitectura en el Renacimiento con los 80 en Chile? Bueno, aquí lo tienes. O en el último tiempo también en el magíster existe este taller que es de investigación y proyecto, que es un híbrido en que hay escritura y hay diseño, y hemos hecho talleres bastante aparentemente disímiles de nuevo, pero hice uno con la Gabriela García Cortázar sobre la biblioteca, sobre la Biblioteca Nacional, después hice uno con Tomás Villalón sobre la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, hice otro con Cristian Izquierdo, que se llamó Puertas Adentro y tenía que ver como con ciertos interiores altamente codificados y complejos en su uso, como protocolizados. Y después estoy haciendo uno que se llama Microcosmos, que es parte de un Fondesit. Y al mismo tiempo llevo el taller inaugural del mar, que lleva como ya una agenda repetitiva los últimos ya 4 semestres, y de repente uno siente que se está dividiendo la cabeza en cosas distintas: educación, vivienda, interior público, monumentos, y casualmente este semestre que ya me voy y que quizás sea mi último taller ahí en el magíster, en el taller inaugural, eh, no tan quizás como hecho a la medida, sino que de repente uno ocurre y dice, claro, aquí está todo junto. Y estamos haciendo algo que siempre hemos insistido en el taller inaugural del MARC, donde está el dibujo al centro como una herramienta de pensamiento y de especulación, pero quizás a veces quedaba como más desconectado de otros temas más políticos y sociales. Hoy día estamos trabajando con eso, pero en el terreno de la Ciudad del Niño, que la Ciudad del Niño es un sitio que fue el lugar de una utopía que encontró lugar,
en que por un lado tiene este que es un pedazo de ciudad y toma los temas urbanos, pero habían edificios de escuelas y educación contenido dentro de ese proyecto. Y entonces empiezan a veces como uno dice, bueno, todos estos talleres que estaba haciendo aquí están de nuevo confluyendo en algo donde se juntan los mundos que a uno le interesan. Y ahí es cuando empieza a ver estas obsesiones que a veces uno intuitivamente le pone algo al frente y uno dice, esto me interesa, y después descubre, bueno, por esto, no tenía todos estos check importantes, como eh, me puede interesar el dibujo per se, pero si es puesto al servicio como de algún asunto mayor, cobra aún más interés. Es interesante varios puntos que tú planteas, porque por un lado hablas como de la metodología de taller, porque además has llevado distintos talleres en dupla, y no necesariamente se ha repetido la dupla, que eso ya es un tema de finalmente cómo se colocan las ideas sobre la mesa, se transan ciertas cosas, y por otro lado lo que tiene que ver con esa escala un poco, no sé si la palabra es intermedia, pero esa escala donde tú sales del edificio, tampoco es un plan maestro, pero está esa, la arquitectura de la ciudad un poco donde finalmente yo creo que tiene relación mucho con ese interés tuyo que partió en la docencia, con urbanismo, con Ernesto Calderón o quizás Viana Fernández más a lo lejos, pero claro, en el fondo, ¿cómo se unen esas dos escalas? Que ahora se ha tornado un poco más difícil de encontrarla porque nos hemos encontrado con, en general, las escuelas de arquitectura están muy en el edificio, muy en el fondo como en el aparato, el objeto arquitectónico, y si no, planes maestros y quizás talleres a grandes escalas, pero esa como escala intermedia está un poco en el fondo ahí en el, no sé si en el olvido, pero como que nadie se está haciendo cargo. Entonces, parece súper interesante esa escala intermedia en la que estás trabajando y que quizás todas estas temáticas de las escuelas, porque en el fondo estas escuelas de las que tú comentas tienen una escala bien particular, en el fondo no son módulos pequeños, son elementos que hacen ciudad. Entonces, me parece súper interesante como esos temas que estás viendo en taller en general. Sí, yo creo que la arquitectura tiene, por un lado, esa habilidad de poder habitar como en lugares intermedios, así no pararte en un lado completamente ni el otro, y finalmente en este desarrollo de probar estudios urbanos o probar hacer clases de urbanismo o llegar a taller, el taller pareciera también ser un lugar donde esos puentes se pueden construir, donde no hay que estar como completamente definido, enfocado, especializado, sino que también la historia y teoría lo permite. En ese sentido, como saltarse de escalas, de ángulos, de tangentes y no estar, eh, ser experto como en escuelas, por decir algo, en interiores públicos y hacer solo eso. Y es difícil, de todos modos, como en la academia, desmarcarse de eso, porque yo creo que la academia formal o hacia donde la hemos ido como humanidad conduciendo, promueve expertos, no gente que esté al medio, entre dos cosas, sino que quiere o promueve eh, especificidad. Alguien que se dedicó toda su vida al lote de 9 por 18 por decir algo, o al acero, o a la... eso no es tan fácil de evitar. Dentro como del desarrollo académico, que alguien te diga, pero tú no hacías esta cosa, no, sí, pero hoy día estoy haciendo esto otro, y mañana, y ahí por ahí dentro de las preguntas que nos hacías sobre si la académica como práctica uno la podría pensar como un libro, como capítulos de un libro, cómo va ese índice. Yo creo que a muchas veces los talleres son ahí borradores de ideas y uno hace una vez, dos veces, tres veces y a la tercera recién se lo bien y has hecho lo mismo varias veces, ajustando, y uno te podría decir, bueno, que ese capítulo no cerrado, pero por lo menos el argumento se afinó y después pruebas otra cosa y hasta que hay unos momentos como los que yo te describía donde hay ciertos proyectos que logran juntar estos puntos que pudieran ser prólogos o epílogos de esos libros que uno piensa y que no siempre toman el formato de taller. El taller es uno muy, muy productivo. A mí me fascina. Lo voy a echar de menos si tengo que hacer menos clases ahora. Porque es el futuro, creo yo. O sea, está tan arraigado en nosotros los arquitectos, pero
Es colectivo, es horizontal, incluso frente a los miedos de hoy de la inteligencia artificial y que nuestros estudiantes e hijos van a preguntársele todo a los chats y les van a resolver en el taller, no, no se le puede preguntar nada a nadie, o sea, es ahí mismo donde ocurre ese acto como de conocimiento, de aprendizaje común, eh, que, que, que borra esos formatos más de casillas o de especificidad y se puede elaborar como un pensamiento más complejo al interior de ellos. Entonces, sí, yo creo que más que tan personal mío, es algo bien de lo que hacemos, que permite ese tipo de pensamiento en los bordes, en las fracturas, en los intermedios. Sí. Y bueno, y en relación también a uno de los talleres en particular, por ejemplo, esos talleres de investigación y proyecto en el MARC, hay uno de las escuelas que tú hiciste con Tomás Villalón y a partir de ahí hubo un paper, en el fondo, que se llama La Escuela Chilena. Ujú. Ahí yo creo que ya hubo en el fondo una decantación mucho mayor del proceso que en el fondo, quizás para los que no conocen, el taller de investigación y proyecto y avanzada es un año. Entonces, claro, tuviste el proceso de un año y después decantó en un artículo. Entonces, es interesante también como de algo más bien práctico después se puede llevar como a este tema un poco más teórico y académico de los papers indexados, básicamente. Sí, yo creo ahí que no es la única vez. O sea, por ejemplo, el taller que hicimos con Gabriela García Cortázar también sobre la biblioteca, también terminó en un ensayo que está en la RQ100 de la biblioteca. De alguna u otra manera, también el taller que hicimos junto a Cristian, que se llamaba Puertas Adentro, fue un semillero de pensamiento que se transformó en un Fondesit que llevamos ahora eh, que se llama Microcosmos de Santiago y que tiene que ver con todos los interiores públicos y cómo dentro de ellos se construyó la esfera pública y hasta misma está esta tensión entre la arquitectura adentro y la ciudad allá afuera. Y Y la entonces, política también, que es totalmente. algo que igual en general como el medio de la arquitectura le hace un poco el quite. Somos pocos los que no, o sea, yo no me dedico a la política, pero en general uno conoce pocos arquitectos que se dediquen a la esfera política. No hay mucho. No, a mí ahora en este momento se me viene a la mente, más que la gente, por supuesto, que participa del gremio, pero a un partido político o algo así, no es tan fácil recordar uno No, no en es tan este momento. a Miguel Launer, puedo recordar. Ah, claro, Eh, pero él ya en el fondo de tiene sus otra años. generación. Sí, Sí, pero quiero decir que como que esa línea de traspaso, lo que el taller permite para pensar, traspasa las líneas más fácilmente. O sea, también muchas de esas cosas han sido exhibiciones de algún modo y también se saltan de formato desde el taller o la sala de clases a un momento más expositivo que no es solo como de difusión, sino que pensar una exhibición requiere como otro tipo de pensamiento, otros sitios epistemológicos si uno quiere, o sea, cómo se muestra esto gráficamente, espacialmente, algo que tenía otro sentido en el taller y por supuesto que otro completo en el paper o el ensayo escrito, que hace que en el fondo también estos ensayos, si es que son ensayos cada taller que uno hace, no queden en el olvido. Yo sé que quedan hoy día registros de los trabajos de los estudiantes, los programas que circulan por allí, pero en el fondo cuando hay un año o 6 meses, da lo mismo, pero de pensamiento, de la construcción de un curso, que en el fondo también ese conocimiento salga de esa sala en diferentes formatos es deseable, porque se sigue construyendo sobre eso. Por ahí yo creo que cuando uno piensa un taller y arma un taller en su cabeza como proyecto o como práctica, es mucho el esfuerzo, o sea, como de construir cuántas partes tiene, como un libro, cuál es el clímax del taller, igual que en una narrativa, cuáles son sus resultados, sus productos, como que es un despropósito hacerlo una sola vez en ese sentido, porque probablemente uno corrija y ajuste, como dije antes, pero esos proyectos en la mente pudieran ser un taller en una sala de clases, pudieran con ciertos ajustes transformarse en un ramo teórico, pudieran ser un libro, pudieran ser una exposición, pudieran ser una postulación o un estudio doctoral, porque al finalmente es un lugar para pensar y lo va uno cambiando de formato y requiere ajustes, pero es un proyecto, la academia, eso creo yo. oye, y en relación a eso mismo, como de, porque
me queda muy claro de que tú de alguna forma como que lanzas ciertas temáticas y después un poco en el proceso, con también los alumnos que uno les va tocando, por supuesto que hay alumnos con los que uno tiene más feeling o hay en el fondo también un proceso mayor de decantación de la información, tú vas avanzando en el fondo en las temáticas y si está la oportunidad de hacer un pabellón, se hace un pabellón, está la oportunidad de hacer un paper, se hace un paper en el fondo, como que le vas exprimiendo toda la información posible y encuentro eso súper interesante. Y en relación a eso mismo, hay ciertas preguntas que tú te Sí, haces mi máquina o, ¿sí? o en el fondo estas mismas cosas que tú vas decantando, ¿tú crees que solo en la academia es posible hacerse como estas preguntas y estos como ensayos? ¿O crees que afuera también puede ser la posibilidad? ¿O en realidad crees que la academia es el lugar para esto? No, estoy segura que afuera se puede. Ya. Y quizás me encantaría en algún minuto hacerlo afuera de la academia. No sé cuánto deparen más las vidas que me quedan. Pero sí, yo conozco y veo y sigo gente de la práctica, del mundo absolutamente del diseño y del oficio, digamos, de la práctica, que está iterando un problema en su cabeza, ya sea ultra pragmático y material, como la unión de la madera y en el fondo cómo se comporta y cómo lo lleva al mínimo, cómo lo lleva al máximo, hasta gente que trabaja en vivienda y está explorando sistemáticamente las, las maneras de construir colectividad o comunidad a partir de la unidad de vivienda. Yo creo que ojalá que como académicos y profesores lográramos formar arquitectos que tengan esas preguntas, que no sean solucionadores o entregadores de respuestas a encargos de clientes y brief y qué sé yo, sino que tuvieran agendas personales que empujen y que estén tratando de contribuir más activa y críticamente al mundo real, digamos, es que el que nosotros vivimos no es tan real o está alejado de los problemas como de la contingencia, como tarea de las facultades, de las escuelas, debería ser generar esas preguntas, posiciones, inquietudes en nuestros arquitectos para que sus propios caminos de práctica, con toda la amplitud que tenga, lo logren. Sé que muchas veces, claro, la academia tiene este terreno abstracto donde uno puede más puramente hacerse las preguntas o hipótesis, ¿no es cierto? Que es lo que hacemos, que el mundo real allá afuera donde uno no puede encontrar el encargo perfecto para probar ciertas cosas que le encantaría, ya sea de nuevo del mundo material, estructural, sustentable. eh, pero por ahí hay otro podcast que recomiendo que se llama eh, I would prefer not to, así como yo no voy a tomar estos encargos, que eso también es una posición y es una manera de preguntarse, ir eligiendo qué tipo de encargo uno quiere ir persiguiendo o incluso construyendo para poner a prueba esas inquietudes. En el fondo sacar alumnos de las escuelas con preguntas y no con certeza. O sea, que salgan como al mundo a preguntar cosas versus en el fondo tener tanta certeza. Y en relación, bueno, más que específicamente tu nuevo cargo de decana, ¿cuál crees tú que son como los nuevos desafíos que tienes? Más allá en particular ese cargo, sino que cosas que tienes como más en la mente y que quizás todavía no has podido realizar o son anhelos más que nada. Sí. Mira, sin yo ser una persona que en mis propias agendas, como te he descrito y también conoces, haya perseguido el problema medioambiental y la crisis global, ¿no es cierto?, del planeta completo, yo creo que es ineludible. O sea, es lo que nos va a tocar y que es, a ver, la madre de todas las crisis, ¿no es cierto? Porque no sé, si nos siempre hablamos del calentamiento global y que nos estábamos calentando, hoy día parece que el mundo hierve, ¿no es cierto? Y me río, pero no me río tanto en el tono Claro, estamos apocalíptico, en en el ebullición, tono- tengo entendido. exactamente, así dice la ONU, la era de la ebullición. Eh, y o sea, frente a eso, que uno abre la prensa, se informa y en el mes pasado fue las temperaturas más altas registradas jamás en el planeta. Pareciera que como frente a la fábula de la rana de que cuando la meten en agua que está calentita,
le va subiendo la temperatura, la rana muere, pero si la tiras en agua hirviendo tiene que saltar y se salva por la reacción. Bueno, estamos con el agua hirviendo y pareciera que toda la academia debería comprenderlo desde ahí, también que se enseña esta crítica o qué preguntas es nuestra tarea. La crisis social que ya conocemos se va a ver exagerada por la crisis ambiental, la crisis cultural también frente a los miedos y vemos los fundamentalismos, autoritarismos que surgen en distintos lugares, que Negacionismo también. sí. Entonces, cuando pareciera ser que el planeta debería pensar y responder más globalmente, más como uno solo, vemos al revés como las naciones fortalecen sus muros, nacionalismo. Entonces, yo creo que ese es el elefante sentado en la mitad de casa, la de clase. Viene un mundo quebrado, cómo funcionamos en este mundo roto, que así lo ha dicho también Ana Miljaki, o sea, cómo en este tiempo acorralado y como mundo fracturado, sabemos plantear las preguntas adecuadas. Y ahí un poco también cuando, saltando atrás, pero cuando me preguntabas lo de las duplas, que es algo bien bonito que promovía esos talleres, no solo la dupla entre profesores que obliga al diálogo, pero también Mm. con los estudiantes. Yo creo que hacia allá va el mundo, como entornos pedagógicos donde todos somos co-creadores, no espectadores, no viene gente a recibir conocimiento cerrado, eh, como quebrar con esos modelos jerárquicos y en ese sentido también indisciplinar la disciplina, a que quizás hay que cambiar sus bordes, redibujarlos y cómo construimos colectivamente o remarcamos esta relación con el planeta. Va a ser el gran desafío de los años que vienen. No, y lo que tú comentas de este trabajo colectivo, efectivamente estaba la época, no sé, principios de los 2000 quizás, donde estaban como estas figuras, los arquitectos en el fondo que hacían prácticamente todo solos, y ahora estamos en la época en que nos dimos cuenta que las cosas hay que hacerlas colectivamente, porque incluso aunque uno tenga grupos de la misma profesión, son miradas distintas porque cada uno nació en lugares distintos, estudió en escuelas distintas, que también las escuelas de arquitectura marcan mucho. Entonces, esas miradas en el fondo distintas, tú has hecho en el fondo clases con profesores de la Católica, de la Chile, etcétera, son miradas totalmente distintas. Entonces, esa mezcla creo que para los alumnos es súper importante y también cuando uno enseña, uno cree que solamente enseña y no aprende y en realidad uno cuando va a la sala de clases, por Dios que aprende los alumnos porque te obligan también a estar súper informado de lo que está pasando en el momento y no con lo que uno estudió, con los autores con los que uno se quedó, sino que son los autores que también los alumnos te traen y te empiezan a decir, profesora, en el fondo vea este artículo, este video, este documental, no sé, esta obra que está saliendo y que tú nunca habías escuchado. O sea, es bien interesante también eso, más horizontal, de permitirse aprender de los alumnos, de las generaciones nuevas. Sí, y también hay, em, dado el contexto en que tú nos invitas a participar de este podcast de talleres guiados por profesoras mujeres, no creo que los hombres no puedan, ¿no? Pero creo que las mujeres sí estamos más acostumbradas a trabajar colaborativamente y en eso quizás estos liderazgos femeninos o tenemos algo en este minuto también que contribuir a ese cambio como de un giro epistemológico, diría yo. Así De como, transar, básicamente. sí. Oye, y lo último para cerrar, una pregunta muy así de sí o no. ¿Te imaginas tú, por ejemplo, en la política? Porque igual has tenido cargos más bien directivos. Normalmente esa gente tiende después, quizás, en el fondo, postular a cargos de elección Sí, popular. ¿Te imaginarías como en algo? O no, quizás hoy día asesora. sí, eh, hoy día la respuesta es no, pero así como hace 6 años me hubiera preguntado si me imagina que iba a dirigir un magíster, una escuela o ser decano de una facultad, también te Ya, habría dicho no, porque no son por las razones por las que me entré a la academia. Entré porque era un lugar para pensar, porque me gusta la sala de clase, porque me gusta trabajar con personas, intergeneracionalmente, como por razones diferentes. La vida me ha ido como moviendo hacia la dirección porque quizás naturalmente no lo hacía tan mal, pero no era, para mí es una renuncia, por ejemplo, incluso moverme a este nuevo cargo. Es un gran desafío
precioso. Creo que hay muchas oportunidades de construir una escena relevante, como tú dices, que teja puentes, que tampoco polarice las cosas entre A y B, sino que deja de nuevo un tercer elemento por ahí. Pero no es algo por el que yo haya, no era un propósito. Entonces, de nuevo, si me tengo que imaginar de aquí a 10 años más, creo que me imagino en ese tipo de práctica que tú mencionabas antes. ¿Se puede hacer esto desde afuera de la academia? Quizás me imagino más ahí, volviendo a otro tipo de práctica. Quizás no es la oficina convencional, quizás, pero me imagino más en ese lugar. Pero de nuevo, la vida me lleva a veces a lugares insospechados. Y gracias por la invitación. No, gracias a ti por el tiempo y por, en el fondo por todas las cosas que los alumnos que puedan escuchar este podcast se les va a quedar dando vuelta en el fondo de todas las posibilidades y las maneras de mirar la arquitectura y la escala. Así que muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Laila. Mucho éxito. Un abrazo. Gracias. Al finalizar, agradezco la participación de Gabriela García de Cortázar Galleguillos, Paula Velasco Ureta, Bárbara Rosas Reineke, Blanca Zúñiga Alegría, Valentina Caradona Caimi, Constanza Pinza Olate y Alejandra Celedón Forster.